Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la ortopedia, ¿no?, es una especialidad médica que se dedica pues al diagnóstico, al tratamiento, rehabilitación y sobre todo a la prevención de los trastornos del sistema musculoesquelético. Este sistema, ¿qué cosa incluye? Incluye los huesos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, músculos y nervios. Podemos determinar que el objetivo de la ortopedia va a ocuparse de la monitorización del desarrollo del niño en las distintas etapas de su crecimiento. Esto va a implicar, ¿no?, la realización de una serie de controles, sobre todo en el desarrollo de la columna, en la corrección de la postura, el control de los ejes en piernas y pies, para determinar un diagnóstico pues oportuno para que el tratamiento en la mayoría de casos sea más conservador que quirúrgico. Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Vamos a reconocer los signos clínicos precoces de las principales patologías ortopédicas pediátricas. Entonces, una vez que ustedes conozcan estos signos, pueden interpretar adecuadamente, ¿no?, las imágenes que puedan desarrollarse. ¿Para qué? Para que seleccionen el tratamiento inicial más adecuado. Y esto va a depender de la edad del paciente y de la severidad del problema. La mayoría de veces el abordaje pues, es multidisciplinario, ¿no?, sobre todo para la prevención de ¿qué? De las complicaciones. Entonces, revisaremos el concepto, la epidemiología, la etiología, factores de riesgo, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Empezamos con displasia congénita de cadera. La displasia congénita de cadera también se llama luxación congénita de cadera, ¿no? Es un espectro de alteraciones, ¿no?, que van desde una laxitud e inestabilidad articular hasta la subluxación y la luxación completa de la cabeza femoral. Ustedes tienen acá el dibujo donde está la cabeza del fémur, ¿no?, que va a estar en relación con el acetábulo, ¿no? Esta inestabilidad o laxitud o luxación o subluxación puede desarrollarse en forma congénita, por eso se llama luxación congénita de cadera, o puede desarrollarse también, ¿no?, en un proceso evolutivo, en los primeros meses o años de vida. Entonces determina que no es una única lesión estática, por eso que también se llama displasia del desarrollo de la cadera. Acuérdense ustedes, ¿no? Esta es la cabeza del femoral que tiene que estar en relación al acetábulo. Desde el punto de vista epidemiológico, encontramos que la displasia del desarrollo de cadera se presenta de 2 a 3 por cada 1000 recién nacidos. En algunos reportes dicen de 4 a 14. De los cuales 10 a 20% tienen un antecedente familiar. Por eso es importante en la historia clínica preguntar cuáles son los antecedentes de la familia. Es más frecuente en el sexo femenino, 80%. La relación es de 6 a 1. Después vamos a ver por qué el sexo femenino es más propenso a este problema. Dentro de las, digamos, de la cadera izquierda es más frecuente este problema que la derecha. Y hay un 20% que puede ser bilateral. Cuando hablamos de etiología, o sea, ¿por qué puede causar esta displasia de desarrollo de cadera? ¿Cuál es el motivo? ¿No? En el 50%, lo que dice la literatura, no hay una etiología, ¿no?, conocida, es desconocida. Lo que sí tienen que evaluar ustedes es que es multifactorial, o sea, que quiere decir que ustedes tienen que investigar cuáles son los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser genéticos y a veces hormonales. Y en algunos casos, ¿no?,
esta patología se asocia con otros problemas, ¿no? Como el metatarso aducto, el pie bot, escoliosis, estrabismo, ¿no? Es importante que cuando se encuentra este tipo de patología buscar otras causas, otros problemas. Entonces, importante recordar cuáles son los factores de riesgo para el que se presenta displasia de desarrollo de cadera. Hay factores desencadenantes, hay factores predisponentes. De los desencadenantes hay factores mecánicos y factores hormonales. De los mecánicos, una cosa que es importante tener en cuenta es la presentación podálica en el nacimiento del recién nacido, ¿no? La primipariedad, la macrosomía, los embarazos múltiples, los oligohidramnios, no forma de la pelvis femenina, anomalías uterinas, la extensión brusca de las caderas del recién nacido, la envoltura rígida del neonato con las caderas en abducción y extensión. Esos son factores mecánicos. De acá tienen que acordarse siempre que la presentación podálica es uno de los factores importantes. De los factores hormonales refieren que el exceso de estrógenos maternos va a producir pues, una relajación de la cápsula articular y esto va a predisponer al desarrollo de esta patología. La progesterona materna induce en útero la producción de relaxina, que es una hormona que disminuye la resistencia a la tracción de los ligamentos de la articulación de la cadera. Entonces, los estrógenos son los que van a predisponer con más frecuencia. Por eso que el factor de sexo femenino es uno de los factores más frecuentes en donde se presenta este problema. De los factores predisponentes tenemos los genéticos, ¿no? Que es la herencia, la historia familiar. El sexo femenino, como he dicho, ¿no? Que es más sensible a las hormonas maternas que puedan inducir pues una laxitud de los ligamentos coxofemorales. Cuando uno revisa la literatura hay ciertos trabajos, metaanálisis, que confirman que la presentación podálica y el antecedente familiar son los factores de mayor riesgo. Esto es importante tener en cuenta cuando uno realiza la historia clínica del recién nacido. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Van a determinarse de acuerdo a la edad del niño, porque varía, ¿no? Por ejemplo, en el recién nacido puede haber signos de inestabilidad, que son las maniobras de Ortolani-Barlow. Hay que tener en cuenta que a partir de los 2 hasta los 4 meses ya no se aprecian estos signos, ¿no? Podemos resumir que el signo de Barlow es la cadera que pues está reducida y fácilmente luxable, ¿no? Después vamos a explicar cada uno de estos, ¿no? Acá es un resumen más o menos de lo que puedan ustedes determinar, ¿no? El signo de Ortolani, la cadera está luxada y ahí se produce pues el famoso sonido de clic, ¿no? Asimetría de pliegues, según la literatura, dice que no tiene ningún valor diagnóstico para el desarrollo de cadera, pero el 30% de niños sanos presentan asimetría de pliegues. Las manifestaciones clínicas de la displasia no, en el niño no deambulante. Tenemos ahí limitación de la flexoabducción de la cadera, que se llama el signo de Galeazzi, donde hay acortamiento del miembro inferior. En caso que sea bilateral, no se observa esa simetría. Creo que ahí tienen un audio prendido. Tienen un audio prendido, la delegada. Ahí está, muy bien. En el niño deambulante, ¿no? Estos pacientes van a presentar pues cojera al caminar, que es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una claudicación de la articulación. Y está descrito que cuando es bilateral, en el niño deambulante, la marcha del pato, ¿no? Se conoce como la típica marcha del pato, con hiperlordosis. Explicando más o menos
¿Cuáles son las características de estos signos? ¿No? El de Barlow, que nos da la inestabilidad de la cadera, indica que la cadera pues, está reducida, pero es fácilmente luxable, ¿no? La maniobra, la mayoría probablemente ya lo conocen, ¿no? Se realiza con la cadera en flexión de 90 grados, traccionando más o menos hacia la parte posterior con ligera reducción de la cadera, ¿no? Como está en la figura. El signo de Ortolani, el signo de certeza. Aquí su presencia del signo de Ortolani indica pues que la cabeza femoral está luxada, ¿no? La maniobra se realiza pues abduciendo la cadera a la vez que se hace presión sobre el trocánter mayor. Si la cadera está luxada, al reducirla dentro del acetábulo provoca el sonido pues, del clic, ¿no? Es característico en estos pacientes, sobre todo recién nacidos. La simetría de pliegues, como les decía, tiene un escaso o nulo valor para el diagnóstico, pero es una causa pues, por los cuales se encuentran derivaciones hospitalarias, ¿no? Encuentran una simetría de pliegues y inmediatamente le dice puede tener una displasia, ¿no? Y son evacuados pues al especialista. Si están en un hospital de atención primaria, lo derivan pues, a un hospital de mayor nivel. Pero tengan en cuenta que 30% de los niños sanos pueden presentar asimetría de pliegues, sobre todo en la zona perianal, ¿no? Asimetría de pliegues como está en la figura, ¿no? Lo otro es el signo de Badot, ¿no? Que es la limitación de la flexoabducción de la cadera, ¿no? Es una asimetría en la exploración, se debe a una contractura de la cadera, ¿no? La contractura aductora en la cadera de la displasia. Si se observa una flexoabducción bilateral menor a 60 grados, se debe sospechar pues, una displasia bilateral. El signo de Galeazzi se observa pues, un acortamiento del muslo, ¿no? Con displasia de desarrollo de cadera al colocar el niño con las caderas y rodillas flexionadas, ¿no? Se ve acá, signo de Galeazzi, ¿no? En casos que fuera bilateral, no se observará esta asimetría, ¿no? Y en la rodilla hay una diferencia, signo de Galeazzi. ¿Qué exámenes podemos solicitar para determinar y confirmar? Tenemos la ecografía pediátrica de caderas, que es el método más utilizado, ¿no? El doctor Graf hizo una revisión sobre este caso, ¿no? Sobre todo en menores de 4 meses. Evalúa la morfología y la estabilidad, ¿no? Actualmente también se emplea para cribado dirigido pues, según el riesgo o si el examen clínico es positivo, ¿no? Aquí está la cabeza femoral, ¿no? El techo acetabular, ¿no? El ilíaco, el labrum, el isquio, ¿no? Esta es la imagen más o menos de la ecografía, ¿no? Aquí, esta es la forma en que tiene que hacerse la ecografía, ¿no? La importancia es para el diagnóstico del ángulo alfa y el ángulo beta, y cómo está la cobertura de la cabeza femoral. El ángulo alfa es aquel que se forma entre el techo acetabular, que está acá, y la cortical del ilíaco, esta, ¿no? El ángulo alfa, como está acá, el ángulo alfa. Y el ángulo beta es aquel que se forma entre el labrum y la cortical del ilíaco. Normalmente el ángulo alfa tiene que tener mayor de 60 grados y el ángulo beta tiene que ser menor de 55 grados. Lo otro es la radiografía simple, ¿no? Que es una radiografía de la pelvis anteroposterior, que es útil a partir de 4 a 6 meses, ¿no? ¿Por qué la radiografía a esta edad? Porque ya hay suficiente osificación de la cabeza femoral, como está acá en los dibujos.
hay diferentes, digamos, formas de radiografía, ¿no? Para determinar las líneas que se buscan. Por ejemplo, la línea de Hilgen-Reiner, ¿no? Donde la cabeza del fémur normalmente se encuentra por debajo de esta línea, ¿ves? Aquí está normal y aquí está patológico. Esta es una alteración de la cadera izquierda. La línea de Perkin, donde la cabeza femoral, ¿no? Normalmente se encuentra medial a esta línea. Este es lo normal y esto es lo patológico. La línea de Shenton, que es la más utilizada, ¿no? Donde hay cualquier interrupción de la línea que indica una anomalía. Fíjense acá, este es lo normal, sigue la línea completa, y aquí hay una alteración, no hay una continuidad. Línea de Shenton. El índice acetabular es el índice normal, ¿no? Que está acá, es el ángulo, es inferior a 35 al nacimiento, inferior a 25 al año de edad. Todo lo que está por encima de eso ya es patología de la cadera, ¿no? Como está acá en el dibujo. El diagnóstico va a depender también, pues, como le decía, si no hay factores de riesgo y el examen clínico es normal y el paciente tiene menor de 4 meses, ¿no? Algunos recomiendan vigilancia clínica, pero actualmente se está determinando, según las guías revisadas, ¿no? Una eco de cadera para despistaje, a pesar de que no hay factor de riesgo y el examen clínico es normal. Pero si existe un factor de riesgo y el examen es dudoso o es positivo, ¿no? Y el paciente tiene pues 1 mes a 1 mes y medio, ecografía de caderas para ver el método de Graf indicado, ¿no? Si el diagnóstico se realiza más de 4 a los 6 meses, en donde pues el núcleo femoral está visible, radiografía anteroposterior de la pelvis. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes, no? El objetivo pues es conseguir y mantener la reducción anatómica de la cadera, que nos va a permitir un desarrollo del acetábulo normal. Si es menor de 6 meses y hay inestabilidad o displasia leve o moderada, el arnés de Pavlik, que es el tratamiento conservador de primera línea, ¿no? Sobre todo en estos pacientes. Es una alta tasa de éxito si se inicia pronto, ¿no? Y sobre todo si no hay inestabilidad irreductible, ¿no? Hay que monitorizar con ecografía y evaluación clínica frecuente. Acuérdense, arnés de Pavlik. Si hay fracaso del arnés y el paciente tiene más de 6 meses y la luxación ya está establecida, el tratamiento es reducción bajo anestesia, reducción abierta, ¿no? Ahí hacen osteotomías pélvicas o femorales, ¿no? Para remodelar, ¿qué cosa? El acetábulo y centrar la cabeza femoral. Si es diagnosticado en mayores de 18 a 24 meses, o hay recidivas, ¿no? Aquí sí hay cirugía reconstructiva, ¿no? Osteotomía femoral sobre todo. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber una avascularidad de la cabeza femoral. Esto generalmente está asociado pues, a reducciones forzadas o a los tiempos, ¿no? O posicionamientos inadecuados. Es una osteonecrosis de la cabeza femoral. Complicaciones puede haber fracaso en el tratamiento por la persistencia de la displasia, y ahí hay necesidad de cirugía tardía, pues, ¿no? Otras veces pueden presentar artrosis precoz y funcionalmente muy limitado, sobre todo en la vida adulta, ¿no? Donde el diagnóstico y tratamiento fue tardío o a veces insuficiente, ¿no? La detección precoz reduce pues, la morbidez a largo plazo. En las conclusiones podemos determinar que esto es importante tener en cuenta, ¿no? Cuanto mayor sea la edad de presentación, peores serán los resultados, ¿no? Después de la intervención de este problema. Por eso que el diagnóstico debe ser oportuno,
¿no? Que va a estar relacionado pues con el resultado, ¿no? Y la maniobra de inestabilidad y la evaluación de la reducción de la cadera deben realizarse universalmente como parte del examen físico del recién nacido. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Nace recién nacido y hay que hacer pues, la maniobra de Ortolán y Barlow, ¿no? Que está descrito, ¿no? Como parte de la evaluación. Muy bien, ahí está la bibliografía de donde se ha determinado, ¿no? Todos los ítems con respecto a la displasia de desarrollo de cadera. El segundo problema ortopédico más frecuente, no en relación, sino lo que determina la guía, es el pie aducto equinovaro. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué cosa es el pie equinovaro? Aducto, sobre todo congénito, o llamado PVAC, ¿no? Es una deformidad pues, muy difícil a veces de entender, incluso para los ortopedistas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una alteración única, ¿no? Es un conjunto de alteraciones del pie, ¿no? Que tienen que comprenderse de una manera tridimensional, ¿no? Este es un pie equino, como está en la figura, equino, varo, congénito, aducto, ¿no? Que son los componentes principales del PVAC, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto a esta patología, ¿no? Es una alteración del desarrollo, quiere decir que dentro del útero el feto se desarrolló perfectamente. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del embarazo, el pie comienza a deformarse. ¿Debido a qué? A factores externos, ¿no? Entre otras causas. Es muy difícil detectar por el ultrasonido antes de la 16 semanas de gestación. ¿Por qué ocurre este problema, no? Generalmente se debe, dice, a factores extrínsecos en el embarazo, a la posición del feto en útero, por la poca cantidad de líquido amniótico o en caso de embarazos múltiples. Sin embargo, siempre existen factores genéticos. Porque si un padre tiene este problema, su hijo tendrá 3 a 4% de posibilidades de tenerlo. Y si los dos padres lo tienen, su hijo tendrá pues, un 15% de posibilidades de desarrollarlo. ¿Qué pasa en el desarrollo de estos pies, no? Se ha visto que hay alteraciones en la colágena afectando pues, ligamentos y tendones. Ustedes saben que los huesos del pie tienen 26 huesos que lo forman, ¿no? Entonces existe una posición altera, una mala posición de los mismos durante el desarrollo, ¿no? En donde los músculos de la pierna son de menor tamaño y volumen, y los vasos sanguíneos y nervios también están afectados. ¿Cómo se diagnostica el PVAC? A partir del segundo trimestre del embarazo se puede hacer un ultrasonido de alta resolución. Sin embargo, actualmente hasta el momento, cuando el paciente nace, generalmente es donde se detecta y se determina la severidad. Por eso que el diagnóstico es exclusivamente clínico. ¿Y cuál es el tratamiento? Como es múltiple los factores que están interviniendo acá, corregir estos pies mediante muchos métodos es lo que la literatura ha determinado, pero no tienen resultados favorables y a veces son catastróficos. Pero existe un método, una técnica desarrollada por el doctor Ignacio Ponseti en la década de los 40, ¿no? Que tiene tasas de éxito hasta del 90%. El método Ponseti, ¿no? Que tiene a grandes rasgos 3 fases. Primero, la colocación de yesos correctivos seriados, 4 a 6 meses en promedio. O sea, primero corrige el cabo, el aducto y el varo, ¿no? Hasta 4 posiciones de yeso. Segundo, le hacen la tenotomía del tendón de Aquiles, que va a corregir el equino.
Y tercero, el uso de una barra de Dennis Brown, ¿no? Que es en la fase de mantenimiento hasta los 4 años. Acuérdense ustedes que el método Ponseti, ¿no? Que se desarrolló en los 40, ha tenido tasas de éxito hasta el 90%. También vemos que existe otro problema, aparte del PVAC, el pie equinovaro. Es lo que se conoce con el pie sambo, pues, ¿no? Es una deformidad congénita en la cual aparece, pues, el pie está en punta, que es el equino, ¿no? Con la planta girada hacia adentro, que es el varo, equinovaro, pie sambo. Su frecuencia aproximadamente 1 por cada 1000 niños, ¿no? Y el 50% de los casos son bilaterales, ¿no? Y es más frecuente en niños que en niñas. El tratamiento, en general, existen pues cambios de yeso de 3 a 5 más o menos para conseguir la corrección completa de la enfermedad, ¿no? Entonces, en algunos casos hay intervención para alargamiento percutáneo del tendón de Aquiles y colocarse pues un último yeso en la máxima corrección que se deja más o menos 2 a 3 semanas. Pasamos ahora a revisar el pie plano, ¿no? Como muestra la figura ahí. La deformidad del pie en la edad infantil es un motivo de consulta al traumatólogo que está en segundo lugar. En primer lugar está el dolor musculoesquelético. O sea, ¿por qué consultan al traumatólogo, no? Primero por dolor musculoesquelético y segundo justamente por una deformidad del pie. Pero en la edad escolar se convierte pues en la primera, junto con la alteración del patrón de la marcha. Entonces, en la consulta ortopédica más frecuente realizada por los padres en atención primaria es justamente la deformidad. Y no por el tipo de marcha o por el dolor. Entonces, de una manera sencilla se define, ¿no?, el pie plano como una disminución del arco plantar. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Disminución del arco plantar. El pie, usted sabe que es imprescindible para la marcha, ¿no? Por eso que un diagnóstico correcto requiere pues un conocimiento preciso de su anatomía y de los mecanismos que va a determinar este tipo de composición, ¿no? Los biomecánicos. Repito, está constituido por 26 huesos y sus articulaciones, y se divide en 3 unidades funcionales. El retropié, el medio pie y el antepié. El retropié está formado por el calcáneo y el astrado. El medio pie contiene pues el escafoides, cuboides, cuñas y la base de los metatarsianos. El antepié está formado por la parte medial y distal de los metatarsianos y los dedos. Entonces, cuando hablamos de pie plano, ¿no?, tenemos que determinar pues primero el arco plantar, ¿no? Y comienza a formarse a partir de los 3 a 6 años. Y esto va a incluir tanto la desaparición de la grasa plantar como la disminución de la laxitud ligamentosa, tanto óseo como muscular, ¿no? Entonces, es visible y funcional. Saben ustedes que los pies planos suelen ser en su mayoría asintomáticos. En muy pocos de los casos, ¿no?, suelen causar síntomas graves. Entonces, cuando uno revisa la literatura, encuentra pues artículos que han catalogado el pie plano como una variante normal del arco interno, puesto los que padecen suelen pues funcionar con su capacidad normal sin síntomas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales causas asociadas a la disminución del arco plantar interno, ¿no? La literatura dice que, por ejemplo, la tensión excesiva del tríceps sural, o sea, los gemelos y el sóleo, ¿no?, pues es una de las principales causas. La obesidad
y la disfunción del tendón tibial posterior. Por eso que el pie plano a veces tiene un origen óseo, que puede ser una deformidad postraumática o un trastorno de crecimiento, donde hay alteración del astrágalo, ¿no? Puede tener un origen articular, en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoidea, el pie diabético de Charcot, la artrosis. Puede tener una hiperlaxitud ligamentosa, en el caso pues, del síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos. Puede haber un desequilibrio neuromuscular, como en el caso de la poliomielitis, la parálisis, los traumatismos cráneoencefálicos o accidentes cerebrovasculares. O puede ser congénito también, en donde el astrálago es vertical, ¿no? Congénito a un hueso navicular accesorio, como en el caso de la trisomía 21. ¿Cómo clasificamos el pie plano? Entonces, el pie plano puede ser flexible pero no con contractura del tendón de Aquiles, o puede ser rígido. Son tres tipos que pueden evaluar ustedes. Lo más frecuente es el flexible, que se hace evidente al pararse. Desaparece cuando se ponen puntas, es asintomático. Y en este caso el tratamiento son ejercicios de fortalecimiento, un calzado adecuado y observación. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Lo que más van a ver ustedes cuando evalúan a un paciente que tiene pie plano es que sea flexible. Y el tratamiento ahí es ejercicio, un calzado adecuado y observación. Porque son asintomáticos, pero la característica es que se hace evidente al pararse, ¿no? Y desaparece cuando se ponen en punta. Diferente de flexible, donde hay contractura del tendón de Aquiles. Aquí hay limitación de la dorsiflexión del tobillo. Se cansan, ¿no? Cuando hacen actividad física, a veces puede tener dolor en la pantorrilla o tobillo, ¿no? Y el calcáneo pues está en horizontal o a veces en un discreto equino, ¿no? Más problemático es el pie plano rígido, que es un pie completamente plano, está rígido, poco móvil, y aquí en la radiografía se evidencia y el tratamiento pues es quirúrgico. ¿Cómo sabemos que un pie plano no es patológico? Ustedes deben saber que el pie debe ser pues indoloro, funcional y flexible a la exploración. Cuando hacemos el examen clínico, debemos asegurarnos de que el pie no esté rígido. Para eso hacemos movilizaciones pasivas, tanto del retropié como el medio pie y el antepié. Debe ser completa, puede ser simétrica y no dolorosa. Igualmente, cuando evalúan el tendón de Aquiles, no debe estar tenso, ¿no? Y pasar pues, unos 15 grados de dorsiflexión pasiva. Y finalmente debemos hacer caminar de puntillas y talones. Al caminar observamos cómo se forma pues, el arco plantar, ¿no? Y este es el examen, ¿no? El estudio de la huella plantar, ¿no? Que es el pie plano, pie normal, pie cabo, ¿no? Es un podoscopio, ¿no? Con una vista lateral o una vista posterior. Y diferentes grados, ¿no? Este es un pie plano, primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. El tratamiento en la mayoría, como le decía, es conservador. Pero hay que observar si no hay molestias, si el control es sintomático, vigilar sobre todo el sobrepeso, hacer ejercicios sencillos, ¿no? ¿Qué ejercicio se recomienda, por ejemplo, como está acá en la figura, ¿no? Caminar sobre terrenos naturales, ¿no? Caminar en gras, en arena, en tierra, en cemento, ¿no? Poner superficies para que pueda adaptarse ¿no? el arco plantar y ejercicios, masajes. Tenemos que tener un calzado adecuado no ortopédico que sea fisiológico. Pues, ¿cuál es la condición del calzado? Ideal, ¿no?
El calzado ideal debe ser amplio, flexible, talón bajo, liviano, ventilado, con buena adherencia. Si hay molestias, ¿no? Uso de plantillas, ¿no? Que va a corregir el pie pues, mientras se usa, ¿no? Uso de plantillas, ¿no? Y en algunos casos hasta practicar deporte, recomiendan las revisiones. Finalmente podemos revisar acá la escoliosis. Se aprendió un audio. Escoliosis, ¿no? Ven acá esta figura, ¿no? Es un resumen prácticamente, ¿no? Puede producir dolor crónico de espalda, ¿no? Hombros desnivelados, asimetría de escápulas, la curvatura de la columna en S, caderas desniveladas. Característico de la escoliosis, ¿no? Por eso es una curva con desplazamiento, dice, lateral de la columna vertebral, que da un aspecto de S o un aspecto de C en vez de una I recta, ¿no? Esto puede provocar, pues, en estos pacientes que los huesos de la columna giren, roten, y así, pues, un hombro, que es el omóplato, la escápula o cadera, quedan, pues, más arriba de un lado que del otro. El término idiopático significa que la causa de este trastorno es desconocida en la mayoría de los casos. Entonces, cuando hablamos de escoliosis, ¿a qué nos referimos? ¿No? A una deformidad en el plano coronal mayor, ¿no? A un ángulo de Cobb de 10 grados. Después vamos a ver cuál es ese ángulo de Cobb, que está asociado, pues, a la rotación en el plano axial, ¿no? Y que altera, pues, también el plano sagital. Es una deformidad tridimensional, ¿no? ¿De dónde es la curva normal? De la columna vertebral, cuando se ve en el plano frontal. Clasificación: tenemos la escoliosis idiopática del adolescente, ¿no? Que no se conoce la etiología de la escoliosis. La escoliosis congénita, que es una deformidad debido a una anomalía congénita del desarrollo de las vértebras, donde puede tratarse de ¿qué? De un defecto en la formación. Puede haber una hemivértebra o una vértebra en cuña. O un defecto de segmentación, puede haber un bloque o una barra. Estas escoliosis congénitas se asocian con anomalías cardíacas, urológicas e intrarraquídeas, ¿no? Por eso que es necesario, pues, cuando uno tiene una escoliosis congénita, ¿no? Descartar, ¿no? En el paciente si tiene, pues, alteraciones asociadas, anomalías. La escoliosis sindrómica, ¿no? Asociada a síndromes, el Down, el Marfan, Proteus. La escoliosis neuromuscular, que es debido, pues, a la falta de sustento de la musculatura de la columna en relación a problemas neurológicos o musculares. Y la escoliosis de inicio precoz, ¿no? Aquella que tiene lugar, pues, en pacientes menores de 10 años, ¿no? Que es independientemente de su etiología. ¿Por qué es importante, pues, evaluar a un niño que posiblemente tiene escoliosis? ¿Cuál es la razón, ¿no? Primero, porque este problema va a impactar significativamente en la calidad de vida del paciente, tanto física como salud psicosocial, ¿no? Puede ser un signo inicial de presentación de otras afecciones subyacentes, ¿no? Como en el caso de enfermedades hereditarias del colágeno, afecciones neurológicas o displasia esquelética, ¿no? Que pueden haber sido detectadas, pues, precozmente. El 40% de los pacientes con escoliosis idiopática presentan dolor de espalda. Y se ha demostrado, ¿no? Que existe, pues, una disminución en la calidad y cantidad en el sueño. Tener en cuenta que cuando hay un dolor de espalda a tempranas edades, hay un aumento del riesgo de recurrencia en la edad adulta. Y si la curvatura es a nivel torácico, ¿no?
van a tener 4 veces más posibilidades de tener dolor torácico que aquellos sin una curvatura torácica. Ahora, ¿cómo saber si mi hijo o hijo tiene escoliosis? Entonces, existen varios parámetros que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Primero, el nivel de los hombros, ¿no? Como se dan cuenta acá, en los niños con escoliosis podríamos encontrar un hombro más arriba que el otro. Escápulas sobresalientes. Hay que ver cómo está el omóplato, ¿no? Independientemente si uno es más sobresaliente que otro, hay que ver la simetría de la espalda y hombros. La curvatura en el plano frontal. Al observar la espalda podremos ver pues, que no se presenta una línea recta, que es lo normal acá, ¿no? Como se observa aquí una curva en S o en C. Y vemos acá el nivel de la pelvis o caderas. Vamos a observar que la pelvis está un lado más arriba en un desnivel, pues, en relación a la pelvis, ¿no? Y 5 es el test de flexión anterior, el test de Adam, que es el más utilizado, ¿no? Entonces uno le dice al paciente, a los hijos, que se incline hacia adelante, como si fuera a tocarse la punta de los pies, y ustedes tienen que observar la espalda desde atrás. En casos de escoliosis podrías encontrar pues, una simetría en la zona dorsal que se llama la jiba costal. Ahora, ¿desde cuándo debemos evaluar a nuestros hijos? ¿En qué momentos? ¿No? Sobre todo en pacientes que presentan alteraciones posturales, ¿no? Para recibir un tratamiento temprano de sus curvaturas, ya que los beneficios suelen ser muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en niñas hay que evaluarlas en 2 oportunidades, a los 10 y a los 12 años. Y en los niños una sola vez a los 13 o 14 años. El test de Adams, ¿no? Que es importante para determinar pues, si el paciente tiene una escoliosis idiopática del adolescente, ¿no? Que valora la asimetría del tronco desde atrás, ¿no? Como decía, con el niño flexionado hacia adelante. Se considera positivo cuando el dorso del niño no está pues, completamente paralelo, ¿no? Sino que presenta una jiba a nivel dorsal o deformidad lumbar. Ante la presencia de un Adams positivo en el examen clínico, está indicado una radiografía simple, la teleradiografía póster anterior de la columna vertebral, ¿no? Para confirmar la presencia o no de una escoliosis real, ¿no? Hemos dicho que el ángulo de Cobb tiene que ser mayor de 10, ¿no? ¿Cómo se mide el ángulo de Cobb, ¿no? Si esta es la desviación de la columna, ¿no? Será desde el platillo superior de la vértebra, ¿no? Límite superior al platillo inferior del vértebra, límite inferior de la vértebra. Podemos determinar acá en esta figura, ¿no? Aquí está, ¿ven? La posición, este es en S o en C. Este es el ángulo de Cobb. Si tiene una escoliosis leve, el ángulo es de 10 a 24. Si es moderado, de 24 a 50. Y si es severo, mayor de 50. Esto es importante porque eso va a determinar pues, el manejo, de acuerdo al ángulo de Cobb, ¿no? La escoliosis idiopática del adolescente, ¿no? Si el ángulo de Cobb es entre 11 a 25, ¿no? Y el paciente, esto es para la madurez o no madurez, vamos a utilizar otro método. Hay que hacer el seguimiento. ¿Cuándo utilizamos corsé? Cuando el ángulo de Cobb es de 25 a 45. ¿Cuándo es quirúrgico? Cuando es mayor de 50, según el ángulo de Cobb. Pero también tenemos que ver la madurez, que es el test de Reiser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente con escoliosis idiopática del adolescente, ¿no? En un ángulo,
El test de Cobb, el ángulo de Cobb es de 25 a 45. Y existe el test de Reiser, ¿no? Que es la madurez que se determina con una radiografía, ¿no? El tratamiento es Corsé. En pacientes esqueléticamente inmaduros, Reiser menores de 3 y curva de Cobb mayores de 25, Corsé. Tratamiento con Corsé. ¿En quiénes se hace el tratamiento quirúrgico? En pacientes con grado de Cobb mayor de 50 y, una madurez de Reiser de 3. Es quirúrgico. ¿Qué hace con el tratamiento quirúrgico, no? Se hace una artrodesis con tornillos pediculados, ¿no? En el caso del paciente maduro que ha agarrado pues, su madurez osteomuscular, ¿no? Es la cirugía más frecuente, la fusión y artrodesis definitiva, ¿no? Esta fusión se realiza con distintos tipos de instrumentos. En la actualidad, la fijación de con tornillos pediculares, como en la figura, ¿no? Tornillos, miren, ¿eh? Tornillos pediculares, es el gol estándar, sin dejar otro tipo de opciones, ¿no? Como ganchos o bandas subnaliares. Miren acá, esta es la escoliosis, ¿no? Para que sea cirugía, tiene un ángulo de Cobb mayor de 50 y un T de Reiser de 3, ¿no? Se hace la fusión y la artrodesis, ¿ves? Para que quede de esta forma, ¿no? Con fijación con tornillos. Es lo ideal, digamos, el gol estándar. Muy bien, es la bibliografía. Si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿va a pasar la clase? Sí, a la delegada le voy a dar, pues. Ok, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a displasia de desarrollo cadera, pie sambo, pie equinovaro congénito, pie plano, escoliosis, ya que son los problemas ortopédicos más frecuentes? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, son 4:22, ¿ya? Entonces, buenas tardes a todos.